Gálatas 5, 16 al 25, de lo cual desprenderemos, hermanos, esta enseñanza, puesto que estamos abordando el tema de el fundamento escritural de la mortificación del pecado. Antes de entrar a consideraciones, digamos, aún más prácticas, es necesario reconocer el fundamento de la Escritura con respecto a la mortificación del pecado. Les recuerdo que habíamos visto antes el contexto en el que esta mortificación se da e ingresamos al análisis de los 3 textos más representativos del tema. El primero de ellos es Gálatas 5:16 y habíamos visto el mandato en sí, Luego vamos a analizar el texto más profundamente y dice Gálatas 5:16 al 25: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habiendo visto, hermanos, el mandato en sí de Gálatas, que lo explicamos, es decir, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y lo vimos en sus 2 caras, andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En su nomenclatura sería un 3. Pero si no la lleva, pues póngala como el Señor le ampare. Sería la razón o el porqué de este mandato. La razón o el porqué. Primero aclaramos unos términos, recuerda, que era carne y que eran deseos. Y luego miramos el mandato y ahora la razón o el porqué de este mandato. Y la razón del mandato la encontramos en los versículos 17 al 23, iniciando con un porqué. Es decir, ¿por qué, hermanos, le es necesario a los creyentes andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? ¿Por qué le es necesario? ¿Por qué es necesario que los creyentes andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne? La respuesta general es esta: porque en el corazón de cada creyente se lleva a cabo una desgarradora lucha de deseos opuestos, y la manera en la que alineemos nuestro corazón inclinará la balanza a favor de una de sus partes. ¿Le da sentido? A mí me enseñaron en el colegio que si usted pone atención es mejor que tomar nota. Y después lo puede explicar en sus propias palabras. Porque le aseguro que si le pregunto qué dije, estaba más interesado en escribir, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué es necesario andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? La razón es esta, hermanos. Escuche, ya después usted lo mira y lo voy a explicar por 1 hora y 5 minutos. Así que usted conmigo no pierde, tranquilo. 1 hora y 5.
Porque en el corazón de cada creyente se lleva a cabo una desgarradora lucha de deseos opuestos. Y la manera en que alineemos nuestro corazón inclinará la balanza a favor de una de sus partes. En cada uno de los corazones de los creyentes hay una guerra, una lucha feroz, desgarradora, visceral. ¿De qué? ¿Una lucha de qué? De deseos que se oponen entre sí. Y como usted alinee su corazón, va a inclinar la balanza a algunos, o a estos deseos, o a estos otros. Ya usted mire cómo lo resume. Ahora, notemos, hermano, en el texto, cómo se nos describe esta lucha visceral. Visceral viene de vísceras, o sea, una lucha entrañable que le desgarra a usted el alma. Si usted es creyente, usted dirá, sí, eso así es una buena palabra, porque la lucha que tengo contra el pecado no es liviana. En este punto voy a tocar varios, así que primero note cómo se nos describe la lucha. ¿Cómo se nos describe la lucha? El versículo 17 empieza a describirnos cuál es el tipo de lucha que hay en nuestro corazón. El versículo 17 dice, porque el deseo, esta palabra ya la habíamos visto, el deseo, la epitumía de la carne es contra el espíritu y, claro, ahí entre paréntesis, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos, ¿cuáles estos? Los deseos del espíritu y los deseos de la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En primer lugar, nótese el núcleo de esta lucha. Es una lucha de deseos. Entienda de qué se trata la lucha. La lucha que hay en los creyentes es una lucha de deseos. De deseos. Lo cual refrenda lo que hemos aprendido. Ya que la lucha es de los deseos, entonces, por eso el apóstol dice, no satisfagáis pues los deseos, porque la lucha está en los deseos. Lo segundo que derivamos de la lucha es que se nos describen los participantes. ¿Quiénes son los participantes? Bien, la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Y aquí lo que llega a ser desafiante es que ambos moran en los creyentes. ¿El espíritu mora en los creyentes? Por supuesto. ¿Y los deseos pecaminosos? Sí, aunque son remanentes, también habitan en el interior del creyente. La naturaleza pecaminosa, que en el creyente es remanente, muestra su existencia y vigor en los deseos que hace sentir. Usted sabe que esa naturaleza está viva porque desea. Emite deseos, o sea que no está muerta. Por otro lado, acompañando el principio celestial del nuevo corazón implantado en los creyentes, como ese principio rector o reinante, está el Espíritu Santo bajo el cual se nos ordena vivir. En este lado, los deseos de pecado remanente. De este lado, acompañando nuestro corazón regenerado, que ahora es reinante en nuestra vida, está el Espíritu Santo bajo el cual se nos ordena vivir. El Espíritu también tiene sus deseos. El Espíritu muestra que está operando en nosotros. ¿Por qué? Porque tiene deseos y los hace sentir en nuestro corazón, tiene inclinaciones, afectos, impulsos, pensamientos, consideraciones, perspectivas, motivaciones que obviamente son hacia una vida de fe, de piedad y semejanza a Cristo. La tercera descripción de esta lucha es la feroz oposición que existe. Le estoy describiendo la lucha como la describe el texto. La feroz oposición que existe. Hermano, es que hay diferencia en que yo no esté de acuerdo con usted y otra cosa es que yo me oponga a usted. ¿Sí o no?
Por un lado, la carne codicia contra el espíritu. Es decir, la carne está en oposición a todo lo que promueva el espíritu. Nuestra carne no tiene ciertos desacuerdos con el espíritu. Ni siquiera quiere apartarse de lo que hace el espíritu. No. Es una feroz, enconada y soberbia oposición a todo lo que hace el espíritu. Es que es una cosa, tratando de entender esto, tratando de explicarlo, es como si la carne viera al espíritu y dijera, no, ya que el espíritu plantó aquí algo, yo lo esquivo, es que no me gusta nada de lo de espíritu. No, hermanos. Es que la carne detecta donde está algo del espíritu y se le para enfrente y le va a hacer oposición. Ahí dice, los deseos de la carne codician contra el espíritu. De manera que si el espíritu dice arriba, la carne no solo dirá abajo, dirá profundo, hondo, subterráneo, abisal. Si el espíritu dice blanco, la carne no solo dice negro, dirá oscuro, tenebroso, lóbrego, mate, sombrío, porque está en oposición. En otras palabras, todo aquello que el espíritu promueve desde el interior en el creyente, la carne vivirá para contradecirlo descarnadamente. Todo lo que la carne codicia, lo codicia contradiciendo la vida espiritual venida de Dios. La conducta, por eso hermanos, la conducta más peligrosa del mundo es andar como uno quiere. Porque todo lo que uno quiere está opuesto al espíritu. Así que nuestra carne no es que esté en desacuerdo con el espíritu. De hecho vive para detectar dónde hay algo del espíritu, para plantar su oposición. Hermanos, pero el espíritu también se opone. El espíritu no detecta la carne y dice, hagámosle por los laditos. No, hermanos. Dice la Biblia, y la carne contra el espíritu, o la carne desea contra el espíritu. El espíritu también se opone tenazmente a la carne. Todo lo que desea el espíritu es contrario al pecado. Todo lo que anhela el espíritu es contrario a las concupiscencias, a las maldades. El espíritu vive para contradecir la carne. Nunca le dará la razón. Jamás habrá concordancia con el pecado. Jamás el espíritu y la carne se sentarán a decir, hagamos una tregua. Yo me quedo con la mayoría de ciudades y usted con la minoría. No. Hay un solo contrato, voy por todo y voy contra usted. Allí en el puro centro del corazón, el espíritu ha plantado los principios de una vida tan diferente a la carne, ha plantado su guarnición con la que rastrea al pecado remanente y vive para desaprobarlo, para enfrentarse a él, para contradecirlo, para desanimarlo, para arrinconarlo, para herirlo, para crucificarlo. Mire, hermano, eso sirve mucho para un día como hoy. Muchas personas dicen, pero siempre la predicación me da duro. Pues agradezca que el Espíritu se le está oponiendo. ¿Qué quiere? ¿Que le deje hacer lo que usted quiere? Pues dé gracias a Dios que tiene un Espíritu que se le opone. Está opuesto a la carne. No hay paz entre ellos, ni posibilidad de una tregua, ni siquiera de reconciliación. Y escuche, uno de los dos prevalecerá y el otro será vencido sin ninguna piedad. Viendo este cuadro de la oposición en el corazón del creyente, ¿qué caracteriza la vida de un creyente? Si algo distingue la vida de un creyente, es la lucha encarnada, la oposición radical. Por ahora, hermanos, no la victoria completa, pero sí la intensa rivalidad y combate al nivel de sus deseos.
Nos gustaría decir qué caracteriza al creyente, que cada vez que se enfrenta al pecado, vence. Bueno, yo diría que si algo caracteriza hoy la vida del cristiano, es la intensa oposición al pecado que presenta. Estoy todavía en mi primer punto, ¿verdad? La lucha descrita. Como cuarto se nos describe el resultado transitorio de esta lucha. ¿Por qué digo resultado transitorio? Porque no será permanente, es el resultado transitorio de esta lucha. Hermanos, y esta descripción, en mi punto de vista, es agridulce. Es agridulce. Una descripción que nos da a la vez esperanza y humildad al mismo tiempo. Esperanza, hermanos, cuando nos vemos desesperados, y humildad cuando tengamos un falso sentido de victoria completa. ¿Qué dice el texto? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es el resultado de esta intensa oposición de deseos en el alma? Bien, como dice un autor, así como el principio de la gracia en nosotros no nos permite hacer todo el mal al que nuestra naturaleza corrupta nos impulsaría, tampoco podemos hacer todo el bien que quisiéramos a causa de las oposiciones que encontramos por parte de ese principio corrupto y carnal. De modo que no hagáis lo que quisierais. Eso quiere decir, hermanos, que gracias al Espíritu jamás haremos todo lo que el pecado remanente dice. Pero a causa del pecado remanente, nunca haremos todo lo que el Espíritu dice. Buenas noticias o malas, agridulces, ¿no? Lo agrio que la carne nunca nos va a permitir hacer todo lo que el Espíritu promueve e impulsa en nuestro corazón. Nunca. Por eso decimos, hermano, que nuestra santificación ahora es imperfecta. ¿Imperfecta por qué? Porque usted tiene muy clara la diana, ¿entiende eso? Lenguaje militar, la diana, ¿a dónde apuntarle? El circulito del centro de su blanco. Todos lo tenemos reconocido, quiero hacer esto. Pero cuando disparamos, nunca le daremos. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado remanente, nunca haremos lo que queremos. Eso es lo agrio. Y lo dulce, hermanos, que el pecado también hace lo mismo. Y el pecado remanente en nosotros va a intentar hacer cosas terribles. Y sabe, tampoco lo va a lograr completamente. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu. En un hombre renovado, donde hay algo de un buen principio, hay una lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, los restos del pecado y los comienzos de la gracia, las convicciones de su conciencia y la corrupción de su propio corazón luchan entre sí. Sus convicciones suprimirán sus corrupciones y sus corrupciones silenciarán sus convicciones. Y los cristianos deben esperar que este sea su ejercicio mientras continúen en este mundo. Hasta ahí el autor citado. Entonces, hermano, lo primero que hice fue describirle la lucha. Eso es lo que hay en el corazón de los creyentes. Lo segundo, hermanos, es el alivio en la lucha. Ya le describí la lucha. Es feo, ¿no le parece? Es una lucha incómoda, horrible, es descarnada, pero el alivio en la lucha. Note que el versículo 18 aparece como un paréntesis y a veces usted dice, ¿y esto qué tenía que ver con el argumento? ¿Qué nos está diciendo? Anden en el Espíritu, no satisfagan la carne, porque hay una lucha de deseos entre ustedes, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Usted dirá, ¿y esto de dónde salió? Hermanos, ¿por qué el apóstol haría esta acotación aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la lucha
que nos está siendo descrita. Bien, hermanos, la mejor explicación que encontré es que en esta lucha encarnada, todos los creyentes somos propensos a tropezar. A veces cedemos a la carne y notamos cómo, por obstinación y debilidad pecaminosa, nos quedamos cortos en satisfacer las demandas de la ley. Es decir, ¿cómo sabemos que la carne tomó ventaja? Porque nos inclinó en un curso de acción donde de alguna u otra manera transgredimos la ley de Dios. Fracasamos. Ahí es donde el deseo carnal tomó ventaja, porque nos llevó, presionó, fracasamos, y el creyente fracasa cuando Dios le mandó a hacer algo, pero él transgredió la ley. Y allí debemos recordar algo, hermanos, y por eso la acotación del versículo 18. Allí debemos recordar que el cumplimiento de nuestros deberes no es rechazado a causa de sus defectos actuales, sino que es aceptado a la vista de Dios como si hubiera sido en todo perfecto y completo. Y le voy a decir por qué. Cristo satisfizo las demandas de la ley a nuestro favor en la cruz. Como Él satisfizo las demandas de la ley a nuestro favor, no hay condenación para los que están en Cristo. Y ya que la mortificación del pecado no es meritoria para salvación, ¿le da sentido esta frase? La mortificación del pecado no es meritoria para salvación. Usted no es salvo por la mortificación, sino por la fe. Entonces, hermano, con todo esto, gracias a que Cristo satisfizo la ley a nuestro favor, ya que no hay condenación para los que están en Cristo, ya que la mortificación del pecado no es meritoria, entonces, hermano, el creyente ha de retomar el camino en las fuerzas del Espíritu, guiados por el Espíritu al arrepentimiento, guiados por el Espíritu para andar una vida según su poder, para hacer lo que la ley no puede ayudarnos a hacer. Y por eso allí mete esta acotación. Aun cuando fracasen cediendo al pecado y rompiendo la ley, ustedes deben recuperarse recordando esto, que ustedes no están bajo la sanción penal de la ley. Ustedes deben andar más bien guiados por el Espíritu de Dios. Debemos esperar una lucha tenaz entre la carne y el Espíritu, y nótese que no dice que nuestra lucha es entre la carne y la ley. No dice que la lucha es entre la carne y la ley, sino entre la carne y el Espíritu. Entonces tenemos alivio, ¿por qué? Al enfrentar esta lucha guiados por el Espíritu, con las gracias del Espíritu, bajo el poder del Espíritu, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque la ley puede señalarnos el camino y hasta nuestros hierros, pero solo el Espíritu nos puede tomar de la mano y llevarnos a prepararnos firmes contra la carne, encaminados por su bendita palabra. Cuando usted cede al pecado, la ley que dice, pecador, pecador, pecador. Entonces diría, gracias por recordarme eso, lo aprecio, pero después de eso, ¿sabe qué más hace la ley? Nada más. Le dice, y debe llegar esa ahí, recuerde. Transgredió este mandamiento y eso es lo que debe cumplir. ¿Qué falta ahí, hermanos? El poder que nos ayude a cumplir lo que no podemos hacer, y ese poder solo nos lo concede el Espíritu. Por eso en la mitad de la lucha, cuando dice el apóstol, tienen una lucha interior entre ustedes, eso deben aceptarlo, pero si son guiados por el Espíritu,
no están bajo ley. El Señor la llevó en la cruz, no hay condenación, de tal manera que no nos apoyamos en la ley para recuperarnos, sino que nos levantamos nuevamente en el poder del Espíritu, quien nos puede tomar de la mano y llevarnos a pararnos firmes contra la carne, claro, hermanos, encaminado por su bendita palabra. Tercero, entonces lo primero que hice fue describirle la lucha. Lo segundo que hice fue mostrarle el alivio en la lucha. Y tercero, mostrarle la lucha manifiesta. Cuando se dice que algo es manifiesto, es cuando algo se exhibe, cuando sale a la luz o se hace visible. Ahora, al Señor le pareció útil revelarnos que si bien la lucha y la terrible oposición se da a nivel espiritual, regularmente jamás se queda allí. Es una lucha de deseos, de inclinaciones, de pensamientos, de motivaciones, todo eso. Pero el Señor quiere que sepamos que aunque ese es el centro, el núcleo de la lucha, regularmente la lucha jamás se queda ahí, jamás. Entonces nos lleva a considerar lo que pasa encima del tablero. Algo un poco más evidente, y por eso nos va a hablar de dos cosas manifiestas: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí ve que ya no dice carne y espíritu? Sino le va a añadir una palabra carne. ¿Cuáles son? Obras, o sea, algo que se ve. Y en el espíritu, no solo el espíritu, sino el fruto. Y el fruto es algo que se ve. Obras de la carne descritas en el versículos 19 al 21 y fruto del espíritu descritos en los versículos 22 y 23. Las obras o frutos son aquellas evidencias o manifestaciones. Note encima del tablero cómo se presenta esta lucha y oposición. Ya sabemos abajo del tablero. ¿Qué hay abajo del tablero? Deseos. Deseos de la carne, deseos del espíritu. Encima del tablero, ¿cómo se ve esta oposición? Pues recordemos, hermanos, lo que dice Mateo 15, 19, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Con qué se opone el espíritu a los frutos de la carne? Hermano, con los frutos que Él produce. Es decir, hermanos, si la carne obra, el espíritu también. Si la carne produce frutos, el espíritu se opone con los frutos. Abajo del tablero nos dice que la carne tiene deseos que se oponen al espíritu, y el espíritu ¿cómo se opone? Con deseos hacia la carne. Ahora, encima del tablero, si la carne produce frutos, ¿cómo los combate el espíritu? Pues con frutos. ¿Sacó la pelea arriba del tablero? Pues arriba del tablero peleamos. Usted produce cosas, la carne produce cosas, no se queda en simples deseos, la carne produce, entonces el espíritu ¿cómo se opone? Produciendo también algo en nuestra vida. Pero aquí quiero, hermano, enseñarle, ir un poco profundo y enseñarle cómo funciona esto, lo que es muy útil para entender cómo se pelea contra el pecado. Porque si nos tocara a usted y a mí disponer la lucha arriba del tablero, dígame, hermano, ¿qué le hubiéramos plantado al frente a las inmoralidades? Porque dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia. Téngalo ahí, que son los pecados de inmoralidad. Entonces, son los pecados, ¿verdad? Lo que se exhibe, el fruto, que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Si a usted y a mí nos hubiera tocado disponer el tablero en la parte de arriba, ¿con qué no lo hubiéramos opuesto a los pecados de la inmoralidad? Bien, entonces usted me diría pureza. ¿Qué le diría a alguien fornicario? No, eso no. ¿Sea qué? Puro. Adulterio. No. Santo. Lascivia. No. Pureza mental. ¿Ya? Si se nos hubiera pedido, hermanos, oponernos aquí encima del tablero al siguiente grupo de pecados, idolatría y hechicería. Son obras feas, ¿no? El que es idólatra, el que es hechicero. ¿Con qué usted le hubiera respondido a esas obras de la carne? Probablemente usted hubiera sacado un no bien grande, ¿verdad? No te harás imagen. No hay que consultar los muertos. No hay que, etcétera. Si le hubiera pedido a usted que por favor se oponga a la siguiente clase de pecados, enemistades, celos, iras, ¿con qué se hubiera opuesto usted? Ahí encima del tablero usted me hubiera dicho quizás amabilidad, comunión, tolerancia, paciencia. Bien. Todo esto lo he criticado como la parte más externa y superficial de la guerra. Y le voy a enseñar por qué. Frente a los pecados de inmoralidad, el Espíritu se plantó con el primer fruto del Espíritu. ¿Con qué? Amor. ¿Sigue cómo pelea el Espíritu? Piense, él no pelea en la parte más externa del tablero. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Eso es lo que muestra? El Espíritu les plantó al frente a esos pecados amor. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor no hace lo indebido. Porque el amor no es indecente. Porque si usted ama, usted no fornica con la otra persona. Si usted ama, no adultera. Que usted ama a su cónyuge, ¿por qué adulteraría? ¿Por qué la lascivia? Porque usted no ama. Entonces el Espíritu no se fue por entre las ramas, llegó al núcleo, hermanos. La persona inmoral le hace falta amor. Esta persona no ama al prójimo. El prójimo es solo un juguete para satisfacer sus deseos. Porque el que ama se responsabiliza, se carga. ¿Me hago entender? ¿Qué quiere el adúltero? ¿Una esposa para toda la vida? No, niñas, no, señorita, es una aventura. Usted solamente una cosa, se lo compruebo, porque pronto él busca otra cosa. O sea, otra mujer. También me lo sé con hombres y cosas así. ¿Me hago entender? ¿Qué le falta al inmoral? ¿Pureza? Pues claro, pero en la raíz, ¿qué le hace falta? Él no ama al prójimo. Él no ama al prójimo. Porque el amor no hace nada indebido. Frente a la idolatría y hechicerías, ¿sabe qué le plantó el Espíritu? Fe. ¿Cuál es el problema del idólatra y del hechicero? No tiene la fe real. Por eso busca refugio en las cosas, hace objeto de su fe lo que no es Dios. Por eso anda allí. El idólatra y el hechicero tienen en la esencia de su problema falta de fe, fe en Cristo, fe en la palabra de Dios. Y así le puedo seguir describiendo frente a los pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Qué plantó el Espíritu? Amor, paz, gozo. Atacamos la parte más fácil de la batalla, ¿cierto? Tengo enemistad con el otro. Es mejor que le sonría.
No, amigo, es que su problema no está en su cara. Esa parte es un gran problema, la verdad, pero no es la raíz del problema. Su problema es que usted no ama, es que usted no tiene paz con el Señor. El problema es que usted no tiene gozo. Por eso anda amargado y amargándonos la vida. ¿Sí o no, hermanos? Pero decimos, no, me toca dejar de gritar. Sí, deje de gritar, no sea gritón, eso es feo, ¿verdad? Y deje de hacer mala cara y todas esas cosas. Pero el Espíritu plantó su guerra bien profundo en el corazón. El problema es otro, hermanos. Así el pecado, así los frutos de la carne no son combatidos en sus frutos o ramas, sino en sus raíces. Por lo cual le insisto que el creyente debe vigilar aún los primeros impulsos de maldad, lo que está adentro, lo que está adentro. Necesitamos charlar más frecuentemente con nosotros mismos, ¿verdad? ¿No cree? Ay, háblese usted mismo, dígase usted mismo, ay, Fernandito, ¿qué haré contigo? ¿Por qué tienes esa actitud frente a los problemas? Déjame verte, Fernandito, te voy a agarrar. Espérate, voy a orar, voy a pedir gracia al Señor. Probablemente, hermano, a usted no le sirva cambiar de barrio ni de estrato. Probablemente su problema sea una profunda ingratitud al Señor. Codicia, por ejemplo. Entonces, ¿qué le toca hacer a Fernandito? Ir al centro del problema. Pedir gozo, paz, contentamiento, que son las obras del Espíritu con las que se opone a la carne. Recuerde que en la carne con muy poco se robustece y ésta solo morirá si es combatido por andar en el Espíritu. Bien, entonces en nuestro gran bosquejo, recuerdo que hace 8 días, uno, le hice unas aclaraciones de palabras. Segundo, le enseñé el mandato en sí. Tercero, inicié esta tarde diciéndoles la razón o el porqué del mandato. Cuarto, el aliciente de este mandato. Alicientes, hermanos, es que el Espíritu nos da ánimo, nos incentiva a luchar contra la carne. ¿Qué incentivo o estímulo nos da el Señor por medio de su palabra para que nos esforcemos como creyentes en el poder y la gracia divina para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Hermanos, a mí me parece eso tan tierno de parte de Dios, porque ¿de quién es el provecho? ¿Es nuestro? Es como si estuviera muriendo de sed y aquí está el garrafón de agua. Suyo es el beneficio si la bebe, y todavía alguien diciéndole, beba por favor, beba. Es más, si bebe, le doy un premio. ¿Se dirá, un premio? Si ya sé saciar mi sed, sería mi premio. Hermanos, ¿a quién le sirve luchar contra el pecado? A nosotros. Así que si no hubiera más recompensa que oponernos a la carne sería suficiente. Pero el Espíritu sabe que nos dice, les voy a dar mucho ánimo para que lo hagan, para que se animen a hacerlo. ¿Qué incentivo o estímulo nos da el Señor para que nos esforcemos como creyentes? Claro, en el poder y la gracia de Dios, para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El versículo 24. Pero los que son de Cristo, o sea, los que estamos en esta lucha, hermanos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus emociones, con sus influencias, puede ser así descrito, y sus deseos, otra vez la misma palabra de antes. Entonces, en esta lucha desgarradora en nuestra alma, donde hay constante oposición,
tenemos un incentivo para inclinar la balanza hacia el espíritu, y es esta, que estamos luchando con un enemigo crucificado. La carne, según este texto, ha sido crucificada junto con sus pasiones, con sus emociones, con sus influencias y también con sus deseos, es decir, con sus codicias o apremios. Note que, inspirado por Dios, no puede haber una figura más iluminadora. En algunos textos sabemos que de forma legal los creyentes ya hemos muerto al pecado. ¿Verdad? De forma legal, no de forma existencial. De forma legal, en la cruz de Cristo hemos muerto al pecado. Pero en este texto no se nos anima diciendo, hermanos, considérense muertos al pecado. Bueno, eso sería un ánimo, pero aquí el ánimo es este. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Es una figura apropiada porque sabemos que la muerte en la cruz no era inmediata, sino que era lenta y dolorosa. El individuo crucificado no moría inmediatamente, se desangraba, se le iba la vida lentamente, todo empezaba a fallarle en sus sistemas vitales hasta que moría. Entonces el apóstol nos dice esto, hermanos, síganse oponiendo a la carne con la ayuda del Espíritu. ¿Por qué? Porque en un sentido su carne ya fue crucificada, está muerta, pero en este sentido ustedes están peleando con pasiones y deseos crucificados. Claro que no han muerto todavía, pero están crucificados. Y usted debe esperar del crucificado que poco a poco empiece a morir. Es una pelea como injusta, ¿no cree? A usted se le llama a pelear contra este, pero este está crucificado. ¿Le daría más ánimo, hermano, pelear? Pues claro, porque usted dice, no, este ya está herido. Lo que tengo que hacer es propinarle las mayores heridas que pueda, y este ya crucificado empezará a morir. Existencialmente se describe a nuestra carne crucificada, la que morirá por el resultado de muchas heridas en la lucha encarnizada de deseos del alma. Y mientras usted y yo, hermanos, no hagamos esta locura de mirar aquella carne crucificada e irla a aliviar y a satisfacer en sus deseos. Usted no quiere hacer eso, hermano, ¿verdad? Usted no quiere ir a esa cruz donde está su carne y decirle, tome un poquito de agua, un poquito de electrolito, ¿verdad? ¿Para qué? No, hermano. Por eso dice, no satisfagáis. Hiéralo. ¿Y cómo se va a herir la carne crucificada? Hermanos, se va a herir por la constante oposición a los deseos. Cada vez que usted no satisface un deseo de la carne, además de estar crucificada, recibe otra herida. Opóngase otra vez y recibirá otra herida. Lo que es cierto es que usted la va a herir, hasta que usted muera, ¿verdad? Pero hermanos, sí tenemos la esperanza en que en la mortificación del pecado estamos luchando con un pecado muerto legalmente, con una carne crucificada, con la ayuda de la oposición del Espíritu, y esto debe animar nuestra lucha. Finalmente, hermanos, quinto, la implicación derivada de este mandato. ¿Qué podemos implicar de Gálatas 5:16? ¿Qué podemos implicar del mandato de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? Entonces, permítame recoger muchas ideas, porque cuando decimos implicación, es una consecuencia que cae con fuerza. Entonces,
Tenemos una orden de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Se nos ha dicho que la razón de esto es que hay una lucha encarnizada y visceral de deseos en nuestro interior, que luego se manifiesta en obras tangibles y que debemos bajo la gracia inclinar la lucha a favor del Espíritu, pero que tenemos el estímulo de estar luchando contra un enemigo crucificado. Y todo eso se acumuló para decir por lo tanto, es decir, como consecuencia irrefutable, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si todo eso es verdad, que lo es, hermanos, vivamos entonces por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, hermanos, andemos consecuentemente con nuestra realidad de vida. Si hemos sido salvados de las consecuencias eternas del pecado, si hemos nacido de nuevo, si hemos muerto al pecado como principio de vida, si ahora se nos considera muertos al pecado y vivos para Dios, si el Espíritu Santo nos está dominando crecientemente, si la carne ha sido crucificada, entonces viva como que esto es verdad. Viva de acuerdo a esto. No contradigamos con nuestros hechos las realidades del Espíritu. No contradigamos nuestra profesión de fe negándonos a tratar con nuestros deseos. Entonces hago estas preguntas. ¿Acaso el Espíritu Santo no ha sembrado odio al pecado en nuestro corazón? Si el Espíritu ha sembrado odio al pecado, entonces ande así, como si odiara al pecado. Los creyentes, hermanos, no solo aborrecemos la obra o fruto visible del pecado. Los creyentes no solo tememos las consecuencias del pecado. En nuestro corazón tenemos plantada una lucha contra el amor, el deleite, el gusto, la inclinación secreta por el pecado, y esto por el Espíritu. Y ya que esto es verdad, vivamos y andemos por el Espíritu. Nos es necesario, hermanos, procurar la santidad en el corazón, en el pensamiento y en el deseo. Para hablar en parábola, no basta, hermano, con no comprar en la tienda del pecado. Nos es menester ni siquiera vitrinear, ni siquiera darles cabida a los pensamientos pecaminosos. Si toda la vida del Espíritu está en usted y en mí, entonces hay que obrar en consecuencia. Sea estricto consigo mismo, primeramente. No se distraiga, hermanos, no se distraiga. Es muy fácil distraerse en esta vida mirando el pecado ajeno. Es tan atractivo, ¿sabe? Es como una droga. Bueno, yo nunca he probado drogas, pero me imagino que así lo es. Que entre más la pruebe, pues más ganas le da. Eso es lo que pasa, ¿no? De tomar o de ir a ella. Hermanos, ¿sabe que nuestro pecado le gusta ir a la droga de mirar el pecado ajeno? Es que le trae tanto alivio, ¿sabe por qué? Porque si algo teme nuestra carne, es que usted la mire a ella, a los ojos. Por eso es mejor levantar la vista. Y hermano, yo le veo a usted tantos pecados tan claritos. Hasta los intuyo y me sale. Y miro a mi interior y yo digo, parece que todo está bien. Otra semana más sin pecado. ¿Me hago entender? No puede ser. Y entre más yo haga eso, más deleite voy a sentir. ¿Sabe qué es doloroso, hermano? Mire su corazón. Que si usted empezara hoy a perseguir
todo pecado, le aseguro que jamás vería el pecado de su amigo. O si usted lo mira, dijera, a este le tocó fácil. Si supiera con lo que yo lucho. Así que, hermano, admiro su santidad, admiro su madurez. Yo tengo cosas indecibles con las que estoy tratando. ¿Me hago entender, hermano? Sea estricto consigo mismo. No deje volar su imaginación. No deje que sus afectos se posen sobre asuntos pecaminosos. Y jamás se consuele con el hecho que no ha consumado el pecado. Luche tan fuerte con los deseos pecaminosos y no espere que estos crezcan y se conviertan en oportunidades reales para pecar. Que el Señor nos ayude, hermanos, entendiendo desde Gálatas lo que significa mortificar los deseos de la carne. Oremos.